Mi nombre es José, tengo 37 años y quisiera compartir la experiencia que tuve hace ya varios años con una bruja, la cual me trabajó para poder sacarme dinero y, sobre todo, para separarme de lo que más he amado, mi familia. Soy originario del estado de Puebla, México. Toda mi vida he vivido en este estado. Desde que tenía 20 años, fui padre de una niña a la cual siempre he querido con todo mi corazón. La historia en cuestión comienza cuando mi hija tenía 13 años, es decir, hace apenas unos 3 años. Algunos años atrás, perdí a la que era mi esposa, es decir, a la madre de mi hija. La persona que me ha ayudado a sacar adelante a mi hija es mi suegra, a quien ella considera como una madre, ya que la pérdida de mi esposa fue tan grande e inesperada que no les dio demasiado tiempo a convivir. Pasé por unos años bastante difíciles al perder a mi mujer y esto me trajo muchos problemas. Entre todas estas circunstancias y lo que sucedía en mi cabeza fue que conocí a la persona en cuestión. Su nombre era Isabel. Un día, paseando por el centro de la ciudad, conocí a esta persona. Al principio, como en cualquier relación, nos hicimos amigos, lo que posteriormente nos llevaría a ser novios. Desde que conocí a Isabel, me di cuenta de que ella tenía actitudes bastante extrañas, además de que parecía no tener alguna religión, asunto que se me hacía bastante raro. Ella no solía decirme mucho acerca de su pasado o hablarme sobre su familia. Decía que tenía muchos problemas que la habían alejado de sus padres. Para mí, Isabel era la persona más hermosa que habían visto mis ojos. Tenía exactamente todas las cualidades que a mí me gustan de una mujer. Simplemente era perfecta. Desde la primera vez que la vi, me di cuenta de que era la mujer de mis sueños, y no podía creer que una persona tan guapa pudiera fijarse en alguien como yo. Sin embargo, comenzó la relación como cualquier otra, en donde todo era perfecto. Afortunadamente, siempre fui bendecido con un buen trabajo. Desde que nació mi hija, nunca tuvimos alguna carencia o atravesamos por alguna mala situación económica. Como mencioné, la madre de mi esposa solía cuidar de mi hija cuando yo me encontraba trabajando y fue de muchísima ayuda a lo largo de los años. Pero desde que mi suegra conoció a esta mujer, simplemente tenía un muy mal presentimiento acerca de ella. Me advertía constantemente sobre sus intenciones. Bien dicen que las personas mayores suelen ser muy sabias, ya que siempre tuvo razón en todo lo que me dijo. Ella siempre estuvo a favor de que yo hiciera mi vida nuevamente y me apoyaba constantemente en eso, pero me advertía sobre Isabel y que ella no era la indicada. Con mi hija, Isabel nunca tuvo una buena relación. Desde el primer momento en que la presenté como mi pareja, mi hija comenzó a cambiar conmigo. Ya no era la misma de antes y se volvió bastante agresiva hacia mí. Supongo que era porque pensaba que yo estaba reemplazando a su madre o que simplemente me estaba olvidando de ella. Isabel pronto se mudaría con nosotros. Recuerdo haberme sentido muy enamorado de ella y, prácticamente sin pensarlo, había decidido proponerle que nos fuéramos a vivir juntos. Aunque en casa, obviamente, no fue muy bien recibida, ya que mi suegra vivía con nosotros y mi hija. Ambas me decían constantemente que no les agradaba esta mujer, pero yo incluso comenzaba a molestarme porque, para mí, era la persona ideal. Incluso podría decir que me estaba haciendo olvidar un poco a mi esposa. La bruja llegó a mi vida en un momento muy vulnerable. Se aprovechó de lo débil que estaba para poder entrar hasta mi casa y comenzar a robarme, además de mi dinero, la energía de mi hija, mi suegra y la mía. Evidentemente, al poco tiempo de que la llevé a vivir con nosotros, empezaron los problemas, ya que mi hija no quería dirigirle la palabra y a mi suegra le caía sumamente mal esta persona, al grado de no querer cocinar para ella o lavar su ropa. Esto, claro, me trajo diferencias con las dos, ya que sentía que amaba con todo mi corazón a esta persona y no se me hacía justo el trato que le estaban dando en casa. Tuve muchas discusiones con ambas para que pudieran aceptar a la que, en aquel entonces, era la pareja ideal para mí.
como lo mencioné, esta persona parecía no tener alguna religión, ya que me decía muy frecuentemente que ella no creía en todas esas cosas que solía creer la gente por ahí. Ella tenía, supuestamente, ideas muy diferentes. Sin embargo, cuando se mudó a casa conmigo, llevó consigo algunas figuras y algunas cosas un tanto extrañas que, según ella, eran parte de su trabajo. Para este momento, no me había contado demasiados detalles acerca de su vida. Simplemente me decía que ella se dedicaba a curar a las personas que tenían algún mal. Como es normal en estos estados de la República, este tipo de profesiones o tradiciones, yo lo acepté sin tratar de indagar demasiado. Incluso, ella se molestaba cuando yo le preguntaba cosas acerca de su trabajo, así que, para evitar problemas, trataba de no meterme mucho en eso. Sin embargo, en la casa había un cuarto que no solía ocuparse. Precisamente, en este cuarto era donde dormíamos mi esposa y yo. Cuando ella faltó, decidí que este lugar no se iba a utilizar más y aproveché que la casa era muy amplia para buscar otro lugar para dormir. En este cuarto donde ella supuestamente trabajaba, había muy pocas cosas que, sin darme cuenta, ella fue tirando o desapareciendo sin que yo me diera cuenta. Además, me ordenó prácticamente que yo le diera la llave de aquel cuarto para que mi hija no pudiera entrar, ya que, según ella, mi niña quería causarle algún daño o algo así y debía cuidarse de sus intenciones. En mi tonta negación, yo cedía completamente a lo que ella me pedía. Así que le hice caso y le di la llave de aquel lugar. Ahora, solamente ella podría entrar ahí y hacer lo que sea que fuera. Misteriosamente, llevaba a algunas personas por la noche. Según cuenta mi suegra, ella llegó a darse cuenta muchas veces de esta situación, pero le parecía muy extraño el trato que le daban a Isabel, ya que normalmente le hablaban de usted. Personas que parecían ser mucho más grandes que ella le tenían demasiado respeto, a pesar de que Isabel era una mujer muy joven y hermosa. Según me dijo ella misma, apenas si tenía 23 años. Sin embargo, ocultaría muy bien, por un tiempo, lo que sería su verdadero objetivo. Por las noches, ella despertaba a cierta hora y recibía algunas visitas. Personas que, según ella, iban quejándose de muchos dolores o enfermedades que ella podía curar, ya que, supuestamente, desde que nació tenía un don o una cualidad que le permitía sanar a la gente simplemente con algunas palabras y algunos aromas que salían de aquel lugar. En aquel sitio se escuchaban todo tipo de rituales, esto contado por mi suegra, que constantemente le llamaba bruja en manera de insulto a Isabel. ¿Quién diría que siempre tuvo razón al llamarla así? Fue así como empezaría una temporada bastante extraña en la que ella se encerraba constantemente en aquel cuarto, sobre todo por las noches, y al salir, cerraba con llave para que nadie más pudiera afectar su área de trabajo, al menos eso decía. Desde un principio, comenzó a tener diferencias con mi hija y con mi suegra, como ya les mencioné. Sin embargo, ella fingía ser una buena persona y, en ocasiones, les preparaba comida o algo de tomar para que pudieran entrar en mayor confianza. Normalmente, mi hija rechazaba todo lo que le ofrecía, pero yo discutía fuertemente con ella para que pudiera tomar lo que le había preparado. Al final, mi hija cedía y tomaba todo lo que esta persona le ofrecía. Por otro lado, mi suegra no quería nada de aquella mujer y nunca tomó nada de lo que ella le ofrecía. Mi suegra preparaba la comida de la casa. Ella trataba de que Isabel no hiciera nada en la cocina, ya que todo comenzaba a ser muy sospechoso para ella. Al ser una persona demasiado creyente, pensaba que Isabel tenía muy malas intenciones y quería hacernos algún daño. Así que las peleas y discusiones fueron cada vez más fuertes. Mi hija parecía haber aceptado a Isabel extrañamente y, muy repentinamente, se comportaba ahora de una mejor manera que al principio. Ahora platicaba más con ella y habían empezado una relación muy fuerte. Incluso había ocasiones en las que solía decirle que era como una madre para ella. Esto me hizo muy feliz,
ya que, al parecer, mi hija se había llevado bien con esta persona. Mi suegra siempre ha sido una persona muy fuerte en todos los aspectos. Es una persona muy admirable, pues desde la pérdida de mi esposa, ella demostró una gran fortaleza que, afortunadamente, transmitió a mi hija, lo cual hizo que ella no sufriera demasiado, al menos como lo hice yo. Que desgraciadamente no pude obtener esa fortaleza y resignación que ellas consiguieron prontamente. Sin embargo, extrañamente, a raíz de que mi hija comenzó a aceptar a Isabel, fue que mi suegra se fue distanciando un poco, pues ahora mi hija se comportaba un poco más grosera con ella y ya no le hablaba de la misma forma que antes. Esto, claro, le afectó muchísimo a mi suegra, ya que veía en mi hija nuevamente a la que fue su hija y realmente la amaba mucho. Esto ocasionaría que mi suegra comenzara a tener mayor rencor con Isabel, comportándose de una forma más grosera y teniendo discusiones más fuertes con ella. Pero siempre Isabel trataba de hacerse la víctima y me decía que todos siempre estaban en su contra, diciendo que ella era una mujer muy dulce que solamente quería formar una familia conmigo. Esta actitud por parte de mi suegra me molestó demasiado y tuve discusiones bastante intensas con ella para que pudiera aceptar a la que ahora era mi mujer. Pero no todo se quedaría ahí, porque mi suegra comenzaría a experimentar muchos males y cuestiones que nunca le habían atacado. Enfermedades que la atacarían agresivamente y comenzaría a tener bastantes recaídas y etapas en las que se sentía muy débil. A pesar de todos los conflictos que estábamos atravesando, yo siempre traté de cuidarla y le daba dinero para que fuera a ver a un doctor, aunque Isabel me metía malas ideas en la cabeza y me decía que solamente me estaba utilizando para robarme a mi hija o algo peor. Yo le creía absolutamente todo a esta mujer y, aunque por dentro quizá no estaba seguro si era o no verdad, también empecé a tener una mala actitud hacia ella. Esta persona, sin duda, envenenaría nuestro entorno. Además, a la par de todo, ella tendría constantes pesadillas en las que su hija, es decir, mi esposa, le diría cosas terribles y le haría sentir muy mal. Debido a esto, sufría demasiado por las noches y estos sueños no la dejaban dormir tranquilamente. Estaba siendo atormentada por la misma mujer que se encontraba en mi casa, y yo no me daba cuenta, totalmente hechizado junto con mi hija y perdidos completamente ante esta situación. La verdad, yo creía haber superado totalmente la pérdida de mi esposa, pero no era así. Simplemente estaba hechizado por esta mujer que quería quedarse con todo, incluso con una que otra vida. Mi suegra también nos comentaba entre lágrimas a mi hija y a mí que estaba siendo molestada por algún espíritu en su cuarto. Esto me causaba mucho enojo, pues pensaba que ella inventaba todo eso para hacer quedar mal a Isabel. Ya que mi suegra era muy creyente de los santos y la Virgen, en casa jamás habían pasado estos fenómenos que ella decía que había. Y ahora, de la nada, supuestamente algo maligno también estaba ahí y la estaba asustando o atormentando. Algo que al parecer no la quería ahí. Ella trataba de convencernos de que se trataba de Isabel, que ella estaba haciendo todo esto y que ahora a nosotros nos estaba haciendo algo para que no supiéramos sus verdaderas intenciones. Por supuesto que yo no le creía nada, y mi hija tampoco. Y así fue como empezó una disputa en la cual se decidió que lo mejor para todos era que mi suegra buscara otro lugar donde vivir. Ahora, después de todo lo acontecido, me arrepiento enormemente de aquella decisión que tomé, pues esta mujer simplemente veía el verdadero lado de las cosas y nos advertía a mi hija y a mí del daño que ocasionaría esta mujer en nuestras vidas. Yo, cegado totalmente ante el amor, o lo que creía que era amor, no me daba cuenta de estas situaciones, y es por ello que decidí correr de la casa a mi suegra. Yo le compraba y cumplía todos sus caprichos a esta persona. Solía pedirme cosas muy costosas, y yo, sin darme cuenta, empecé a descuidar a mi hija. Ella aún era muy pequeña y necesitaba muchas cosas de las cuales yo no me percataba. Sin embargo, le daba prioridad a esta mujer que me llenaba la mente con ideas perversas.
Incluso hubo un tiempo en el que trató de poner a mi hija en mi contra, ya que decía que a ella no le daba muy buena espina, al igual que mi suegra. Y como, según ella, todo lo que me decía era verdad, me trataba de insinuar que lo mejor era también alejarme de mi hija, ya que tampoco nos dejaría ser felices. Según ella me decía, mi hija me traería muchos problemas a la larga, y que ella, además, podía ver el futuro y las cosas que estaban por venir. Según ella, mi hija querría envenenarla o causarle un accidente, ya que la odiaba y no la quería ahí. Sin darme cuenta, a lo largo de este tiempo, a través de la comida o de las cosas que ella nos daba a tomar, ambos estábamos siendo hechizados. Dicen que este tipo de personas logran su cometido a través de las preparaciones en la comida, y este era el caso, ya que recuerdo que solía despertarme todas las mañanas con un jugo que ella había aprendido a hacer y que, según ella, me ayudaría a estar más sano. Al principio, cuando llegó a casa, nos insistía mucho a los tres que bebiéramos eso, pero yo creo que al darse cuenta de que mi suegra no tomaría eso, fue que decidió deshacerse de ella y apartarla de nuestras vidas. A partir de este punto, ella intentaría hacerle demasiado daño a mi hija cuando yo no estaba en casa. Mi hija me decía que constantemente recibía amenazas de Isabel y que incluso la golpearía en varias ocasiones. Como pasó con mi suegra, yo pensaba que todo esto era mentira y que todos querían verme infeliz. Mi mente, gracias a todas esas preparaciones, tenía pensamientos muy equivocados. Isabel se enfocaría principalmente en que ella perdiera su buen estado de salud. Al parecer, se había deshecho de mi suegra principalmente y ahora iba a buscar hacer lo mismo con mi hija. Comenzaría a decirme cosas muy malas de ella, como que no me quería y que la verdadera persona que quería era a mi suegra. Comenzaba a herirme y lastimarme con malos comentarios, pero yo seguía perdidamente enamorado de esta bruja. Para mí, todo mi mundo se resumía a Isabel, y no había nada que pudiera separarnos, así me dijeran las peores cosas de ella. A mi hija le pasó exactamente lo mismo que a mi suegra. Empezó a tener problemas muy graves de salud y comenzó a no asistir a la escuela. Constantemente me decía que tenía mucho miedo, ya que sentía que había en la casa algo muy malo. Que ella lograba verlo y sentía la presencia de algún espíritu o alguna cosa que ahí rondaba. Era muy similar a lo que me decía mi suegra, y yo, cegado ante todo esto, pensaba que quizá ella le había metido cosas en la cabeza a mi hija y había querido ponerla en mi contra. Así que, de igual manera, comencé a tener fuertes discusiones con mi hija, al grado de que llegué a decirle cosas bastante hirientes. La única persona que existía para mí era Isabel. Ella era la persona que merecía todo mi dinero, toda mi atención y todo mi amor. Para mí, no existía nadie más. Y debido a estas situaciones, fue que al poco tiempo tomé la mala decisión de mandar a mi hija a vivir con su abuela, es decir, mi suegra, ya que, para mí, ambas estaban en mi contra y no querían que fuera feliz con alguien más. Así que un buen día, llevé a mi hija a vivir con mi suegra. Ella se encontraba muy triste, pues a pesar de que quería demasiado a su abuela, ella quería estar conmigo, y yo no me daba cuenta de que lo único que ellas veían era la realidad, algo que yo no podía alcanzar a ver por todo lo que me estaba pasando. Al mismo tiempo que sucedía todo esto, Isabel fue cambiando bastante conmigo. Ya no parecía interesarle estar en una relación, y también a mí, como a mi hija y a mi suegra, yo empecé a tener un cuadro de salud deteriorado, en el cual me enfermaba constantemente. Sin embargo, no podía acudir al doctor, pues para este punto, todo mi dinero era para Isabel. Gracias a Dios, durante este tiempo, yo tuve un ángel al que considero era mi suegra. Ella siempre me advertía de todas las situaciones que Isabel quería hacer en mí y de todo el daño que nos estaba causando, pero yo no quería verlo. Por fortuna, ella, al dudar ante todas estas situaciones, había buscado una persona que pudiera ayudarme y pudiera sacarme de ese trance o de esa especie de hechizo en la que yo estaba siendo acorralado.
Fue entonces que una persona que ella conocía le ayudó y le hizo ver, a través de una lectura, que yo estaba siendo embrujado por Isabel. Ella era realmente una bruja con bastantes años de experiencia. De hecho, para esta persona que ayudó a mi suegra, Isabel era una persona bastante mayor, casi de unos 80 años. Sin embargo, ante los ojos de todos, era una persona muy joven y hermosa, y esto al parecer me había cegado y me había hecho enamorarme perdidamente de ella. Sin embargo, la realidad era otra, pues Isabel era una bruja muy poderosa en aquel pueblo y constantemente estaba intentando sacar el dinero y destruir las vidas de las personas que ahí se encontraban. A ella no le importaba cobrar vidas en este proceso, y es por eso que la salud de nosotros tres fue en deterioro. Afortunadamente, fue muy a tiempo el hecho de que esta persona interviniera, gracias a la ayuda de mi suegra. Y un día, finalmente, en el que yo no me encontraba, entraron ellas tres a la casa donde yo vivía y trataron de correr a la bruja, pues la persona que nos ayudó le diría que estaría al tanto de todos sus actos y de todas sus malas intenciones, y lo mejor era que ella se fuera de ahí. Un buen día, Isabel se fue sin dejar rastro. Simplemente huyó al ser descubierta. Yo llegué a la casa y ya no se encontraba nada de sus cosas. Era como si nada hubiera pasado. Aquel cuarto que ella utilizó también se veía demasiado deteriorado y maltratado. ¿Quién sabe qué tanto llegó a hacer ahí? La persona que fue a ayudarnos hizo un trabajo para poder purificar toda la casa y al poco tiempo las cosas se arreglarían. Mi suegra y mi hija volverían a casa y yo me daría cuenta de todos mis errores. Sometido totalmente ante una supuesta persona que me amaba, fui la víctima principal de un embrujo de amor. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.